Ya de regreso a México, le informamos que este año la Cámara de Senadores publicó un estudio que validó datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este estudio da cuenta de que existen cerca de 500,000 de mexicanas y de mexicanos que son víctimas de trata de personas, cifra que aumenta con los 21,000 menores que anualmente caen en las redes de prostitución forzada. Ellos son parte de un negocio ilícito que a nivel mundial genera 150,000 millones de dólares anuales y que forma parte de los más lucrativos, a la par incluso del narcotráfico o de la venta ilegal de armas. La trata de personas es un delito que va en aumento y que en los últimos años se ha favorecido del turismo, pero del turismo sexual, donde clientes de otros países buscan a jóvenes vulnerables. Y precisamente para analizar este panorama, saludamos en la línea telefónica a Rosy Orozco. Ella es presidenta de la Comisión de Unidos contra la Trata. Rosy, buenas noches. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarles y al contrario, buenas noches a todos. Qué bueno que toques este tema y es demasiado importante que frenemos todos este ilícito denunciando y también pues al conocer estos hechos que están sucediendo en México. Así es, Rosy, es un tema complicado. Díganos, ¿existe en México cada vez más este ilícito? ¿Hay recomendaciones internacionales por parte de organismos a las autoridades mexicanas? ¿Cuáles son? Bueno, una de las cuestiones que nos preocupa es que la Organización Internacional de las Migraciones indica que de los 600 millones de viajes turísticos que se realizan cada año, el 20% de estos son para buscar sexo. Y de este porcentaje, el 3% de los turistas reconoce tener tendencias pedófilas. Por eso nos preocupa muchísimo lo que está pasando allá en Huamantla, en Tlaxcala, donde personas extranjeras, europeos, personas de Alemania, a partir de que se abre esta fábrica y esta base de la Audi, pues están yendo cada día más a buscar a chicas indígenas otomís y a leer pues realmente hoy un artículo extraordinario que hizo La Silla Rota, pues de verdad es indignante lo que está pasando. Precisamente, Rosy, este artículo que usted menciona en el que se denuncia el turismo sexual que hay en Huamantla por parte pues de trabajadores de una empresa alemana que ha abierto sus puertas allá. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades y cómo es posible que esto se lleve a cabo así a plena luz del día y que pues nadie reaccione, nadie ponga un alto? Bueno, leía yo que estuvieron buscando al presidente municipal para que nos dijera pues a todos por qué están permitiendo esto, ¿no? Tenemos hoy una ley en México que está funcionando. Acabamos de estar en la cumbre de juezas y procuradoras en Europa, donde estuvo Margarita Luna, la ministra, y Norma Piña, que pues son dos ministras de la Suprema Corte de Justicia muy comprometidas. Justo ahorita también acaba de salir un criterio de la Suprema Corte de Justicia en donde acaban de declarar que todo lo que sea el almacenamiento también de pornografía infantil es trata de personas. Lo importante de este evento de juezas y procuradoras es que se reconoció mucho a México por la ley que hoy tenemos, que está operando, que tenemos muchísimas sentencias, somos el país de toda América Latina con más sentencias. Y hablaron muy bien la ministra Margarita Luna y la ministra Norma Piña de la ley mexicana. Ante todo, había como 30 países. Y sin embargo, pues aquí en Huamantla parece ser que la ley no la leen. Parece ser que en estas plantas alemanas no están dándoles un código de ética a los empleados para que respeten la ley. Porque una de las cosas que me llama la atención es que en Alemania todo lo contrario, allá pues es muy permitido el que haya prostíbulos y por supuesto no la violencia que están haciendo aquí, ni mucho menos menores de edad, pero creo que no les es suficiente tener prostíbulos allá. Creo que tienen que ser más perversos de venir a buscar a indígenas, a niñas,
y me da mucho coraje que nuestras mexicanas, nuestras niñas, nuestras indígenas hoy sean víctimas de este delito. Sin duda, Rosy Orozco, hay cifras alarmantes, hay cifras que nos hacen voltear a cuál es la causa de estos síntomas, cuál es el papel de las familias de estas personas que son víctimas de la trata. Bueno, tienen que buscar a las autoridades. Realmente el fiscal Tito Cervantes es una persona que sí está comprometido, lo acabo de ver ahorita en la cumbre hemisférica que hubo de la policía. Había pocos fiscales generales de los estados y estaba ahí el fiscal de Tlaxcala. Deben de levantar la voz las familias, denunciar también en el número ciudadano que nos llega a nosotros, a los ciudadanos, el 01800 5533 000. Pero bueno, también debemos exigir que los extranjeros que vienen con empresas, pues las empresas tengan estos códigos de ética donde respeten nuestras leyes y respeten a nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Rosy Orozco. Sin duda la denuncia es parte fundamental del combate a este ilícito. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a Rosy Orozco.